@Julio Sánchez Cristo Oficial. Este reportaje es muy interesante porque compromete la preocupación de millones de padres de familia. El madrugón. El madrugón, la gente tiene que levantarse, preparar el desayuno, la merienda, el transporte, si hay transporte escolar, si no, acompañar a los niños en el transporte público. Y en una ciudad como Bogotá esto se vuelve un tema de horas. ¿Qué dice el ponente, el senador Echeverry? Pues que se tiene que acabar ese madrugón. Hay personas que se levantan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Senador Echeverry, buenos días. Julio, buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, pero un poco preocupado porque su idea, ni más faltaba, que es muy buena, muy loable, pero que no aplica a todo el país, porque ¿cómo se hace para diferenciar en una ciudad como Bogotá, en donde no importa la hora que usted le ponga a la entrada al colegio, el madrugón es inevitable por las distancias y por el tema del transporte público, los trancones, lo que se demora? Hoy los colegios más o menos entran a operar entre 6 y 7 de la mañana. Su propuesta es que entren a laborar ¿a qué horas? Julio, se aplica para todo el país, siendo una ley tiene el alcance nacional, y la propuesta es que las clases nunca empiecen antes de las 7 de la mañana, que empiecen a las 8, a las 9. Esta es una idea muy interesante desde el punto de vista social, pedagógico, usted lo decía, hay infinidad de personas que tienen que madrugar de una manera casi que deseada para poder tener rigor estudiando a las 6:30 o 7 de la mañana, fundamentalmente en ciudades tan grandes, con colegios tan lejanos, privados fundamentalmente como Bogotá. Lo que plantea aquí es que las clases nunca empiecen antes de las 10 de la mañana, después de las 8, en todo el país. Esto tiene elementos, además de los que hemos comentado, pedagógicos, porque está demostrado que los niños aprenden después mejor si han dormido suficientemente bien y no tienen que meterse a los madrugones que implican un deterioro o una pérdida de su atención. Y creo que desde el punto de vista, las investigaciones que han hecho distintas universidades y centros de investigación, hoy en día nos dicen que es muy importante que los niños inicien clases no tan temprano, sino un poco más tarde. Claro, senador, pero igual 7 de la mañana, digamos, no parece que esta discusión pues no lleva a nada, porque por más que la intención sea buena y sea evitar que los niños pues tengan que entrar muy temprano a clases, igual en una ciudad como Bogotá, los niños se tienen que despertar muy temprano, las rutas los recogen muy temprano para recorrer unos trayectos bastante largos hacia sus colegios, así que parecería que esa discusión al final pues es tiempo perdido y eso no va a llevar a nada porque los niños van a tener que seguir madrugando. Yo creo que las juntas de padres de familia que tienen que organizarse obligatoriamente en los distintos colegios pueden perfectamente disponer que estas instituciones inicien clases más tarde si se quiere, porque además la ley contempla un elemento que yo poco comentado, y es que las clases no podrán ser de una duración de más de 45 minutos y no podrán ser más de 6 horas al día de clase, lo que le da al colegio, a la institución educativa, un margen de maniobra para manejar un horario que de cualquier forma impida que el niño tenga que, o el padre de familia, madrugar en exceso para poder asistir a clases. Senador, pero hay otro pero, y se supone que estamos en proceso de fortalecer las competencias de los estudiantes y por eso el Ministerio de Educación está con el tema de la jornada integral, que precisamente lo que busca es que los estudiantes estén una jornada más larga en la institución para que puedan fortalecer precisamente esas competencias. Pero si usted dice que entren más tarde, pues allí se contrarrestaría eso que está buscando el Ministerio de Educación. Es que la jornada única no solamente implica la duración en el tiempo, sino también la disposición del colegio para poder que los niños continúen cumpliendo su ciclo escolar durante un tiempo mucho más largo desde el punto de vista de su permanencia en el colegio. Pero en este caso, la ley también contempla esta posibilidad de que los colegios puedan disminuir estos tiempos de clases sin cortar la posibilidad de que se tenga una jornada continua, que es la que establece otras normas y es parte de planes de desarrollo de la educación que están insertos en la normativa nacional hoy en día.
Sí, senador, ¿ustedes están considerando la jornada laboral, por ejemplo, el horario de los padres? Porque es que ustedes hablan de que, pues con este proyecto están teniendo en cuenta a las madres cabeza de hogar, por ejemplo, a las mujeres, pero hay muchas de ellas que se dedican en trabajos informales y por el contrario, pues les sirve poder dejar a sus hijos en sus colegios para poder avanzar con sus labores diarias. ¿No cree que por el contrario, pues esto puede afectarlas a ellas y afectar a los padres que sí tienen unos horarios distintos y mucho más exigentes? No, en este caso concreto lo que plantea es que el padre de familia pueda planificar de manera más organizada su tarea y la tarea del hijo o la hija que está estudiando. En este caso, lo que le pretende, llevando más allá de las 7 de la mañana en inicio de clases, es que el padre de familia planifique sus labores y tenga más tiempo de atender otro tipo de obligaciones y no obligarse a madrugar 3 o 2 de la mañana como ocurre a veces, para poder llevar a un niño a las 5 de la mañana, esperar un bus que lo recoge del colegio en el dintel de la puerta de su edificio. Pero en este caso lo que plantea es que establecieron esta jornada con la obligatoriedad de que ya después de las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 de la mañana, el padre planifique mejor sus tareas, fundamentalmente las madres de familia, que son cabezas de familia y que son el 42% de los hogares colombianos, de acuerdo con las estadísticas. Pero senador, perdóneme, es que usted habla de los padres de familia como si los padres de familia se mandaran solos. Un padre de familia no es un congresista de la República que puede entrar a las 10, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. En la mayoría de los colombianos cumplen horarios en donde les toca entrar a las 7:30, a las 8 de la mañana al trabajo, a las 7 de la mañana en algunos casos o a las 6. Usted no le está haciendo más fácil la vida a nadie. Obviamente esto digamos que esto no plantea todas las soluciones y lo que pretende fundamentalmente es, atendiendo criterios pedagógicos, plantear que los niños empiecen a estudiar un poco más tarde, que es lo mejor, que conserven su nivel de atención de manera mucho más clara. Habrá circunstancias particulares que, como le digo, tendrá que considerar las juntas de los padres de familia o los comités de educación de cada colegio para efectos de garantizar que esa iniciativa, en vez de problematizarlas, en vez de soluciones, traiga más problemas. En este caso, lo que le plantea es que el padre de familia y los propios colegios planifiquen sus labores de tal manera que impidan que ese acceso a clases obligatoriamente sea antes de las 7 de la mañana, que es lo que se pretende. Ahora, sobre estos estudios que plantean que los niños conservan su atención, están más alertas, están más dispuestos a estudiar si inician la jornada un poco más tarde, y de cualquier manera, si esto contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación en este sentido, tenemos que adaptarnos de una u otra manera para que no sea válido y sea concurrente desde el punto de vista de los beneficios. Senador, por lo general estos proyectos de ley están soportados, sustentados en estudios, más allá de una simple estadística. ¿Cuál es el soporte técnico real de esto que usted quiere proponer? Mire, yo lo decía ayer cuando defendía el proyecto de ley. Yo soy de la zona de Cafetero, soy de cultura paisa y en los países normalmente asumimos como un gran valor el que madruguemos. Pero también hay un dicho que establece que no tanto por madrugar amanece más temprano. Lo que es claro es que hay investigaciones de varios centros de estudios que nos dicen que los niños efectivamente aprenden más si inician la jornada laboral, la jornada de estudio mucho más tarde y no apenas clareando el alba. Pero esto, digamos, hay un estudio muy importante de la Universidad de Santa Clara que se editó en la ponencia. Está en la experiencia, por ejemplo, de Finlandia, que es el país que aparece mejor rankeado en pruebas PISA, en donde se tomaron estas medidas pretendiendo Senador, que el niño tenga mayor habilidad al estudio y tenga la posibilidad de aprender de manera mucho más efectiva. Sí, senador, ¿investigaciones de qué centros de estudio indica usted? Universidad de Santa Clara. ¿Y qué indica ese estudio? ¿Cuál es el resultado de la Universidad de Santa Clara? Ese estudio indica que si los niños inician clases un poco más tarde, mantienen su atención, están mejor preparados para recibir las enseñanzas de los profesores, por lo tanto tienen mayor rendimiento académico.
Ok, pero senador, hay otro punto que es importante y es en esa investigación que ustedes hicieron para poder presentar este proyecto de ley y dar esta discusión, ¿cuál es el porcentaje de colegios en Colombia que inician clases antes de las 7 de la mañana? Porque es que eso no parece estar muy claro y se lo digo porque aquí yo soy madre de familia, tengo una niña que estudia, entra a las 7 de la mañana a estudiar y de hecho tengo varios conocidos que me dicen lo mismo, que la hora a la que entran sus hijos es 7 de la mañana. Entonces dar una discusión como esta para qué porcentaje de la población estudiantil. Yo tengo en este tanto el dato concreto del número de colegios que inician clases a las 7 de la mañana o antes, porque hay colegios que inician clases a las 6:30 de la mañana, fundamentalmente colegios privados. Obviamente esto tiene que ver con el rendimiento económico de los colegios que pretenden madrugar más para poder tener 2 jornadas que impliquen el doble matrícula. Entonces, lo que se pretende sobre la base de estudios pedagógicos que se han hecho y sobre las características propias de las familias colombianas y las distancias de ciudades como Bogotá u otras capitales, lo que se pretende es crear un escenario en donde los niños tengan mayor disponibilidad de estudiar, conserven su atención y por lo tanto puedan mejorar la calidad y se pueda mejorar la calidad de la enseñanza. Yo entiendo el propósito, como decimos, porque a mí también me parece infame que un niño se tenga que levantar a las 4 de la mañana para poder ir al colegio. Lo que no veo es que cambien las circunstancias, por todo lo que le han explicado, por los horarios de los padres, por los temas de tráfico en las ciudades. O sea, creo que es una buena intención que tiene un propósito noble y que yo creo es cierto, pero que no va a encontrar la solución al tema. Yo creo que la norma, digamos, no soluciona todos los problemas, que tenemos infinitos problemas en el marco, en el escenario de educación básica y media fundamentalmente. Pero yo creo que es un elemento que contribuye a crear un escenario que propicie espacios de enseñanza mucho más acordes con lo que los niños requieren, desde el punto de vista de conservar su atención y hacer que ellos aprendan más y que es lo que pretende realmente. Ahora, no tenemos una solución completa para todas las inquietudes, tenemos naturalmente mucha pluralidad de problemáticas en las familias, distintos horarios de los padres, pero yo creo que de acuerdo con los estudios que le comento que han hecho científicamente, está establecido que el niño aprende más cuando inicia su labor de clase mucho más allá de las 7 de la mañana, sí, porque ha podido descansar y porque ha podido dormir mejor. No, eso es claro, y usted menciona, de hecho, no estudios, sino entendemos que es un estudio el que soporta su proyecto de ley. Pero además, cuando se estructuran esos proyectos de ley, hay un tema y es el derecho comparado, analizar cómo funciona esto en otros países. Ustedes hicieron ese análisis, ¿cuál es la hora de entrada de los niños a estudiar en otros países y si hay una legislación que establece una hora de ingreso? Y le cuenta que, por ejemplo, en Finlandia, que es el país no rankeado en pruebas PISA, se han tomado ese tipo de medidas con los resultados que ya conocemos a la luz de las pruebas PISA, que son las que miden los rendimientos estudiantiles a nivel mundial para aquellos países que hacen parte de la prueba. Esas experiencias nos dicen que efectivamente se logra un mejor escenario de enseñanza si los niños inician sus tareas de aprendizaje un poco más tarde y no antes de las 7 de la mañana. Sí, senador, de cara a esas alternativas para fortalecer las habilidades de los niños, la calidad en la educación, ¿no sería mejor, en vez de quedarse en discusiones como estas, pues avanzar en otros puntos? Por ejemplo, en lo que se trata con unificar la jornada, que es algo que se ha solicitado desde hace tiempo, pero no se ha podido por la infraestructura y que obliga a Colombia a tener 2 jornadas. ¿No sería mejor avanzar en estas discusiones que quizá pues en esto que tiene que ver con el horario de ingreso a los colegios? Yo creo que al contrario, hoy en día está quedando mucha infraestructura vacía. Si miramos estadísticas recientes, en el último año se han cerrado más de 1.000 colegios privados en el país. Se vienen cerrando escuelas y colegios públicos como consecuencia de la baja demanda de estudiantes. Hay una infraestructura que está vacía, que es perfectamente aprovechable en el marco de las condiciones de jornada que establece el Plan Nacional de Educación, que es el que nos dice que desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación pública, se establece una única jornada y infraestructura insuficiente hoy en día está logrando seguramente porque no está acopada con la ausencia de demanda de cupos escolares y de tiempo de bachillerato. Senador, gracias. Muy amable, mucha suerte.
Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.